culpas, Él llegó y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Somos tristes o agobiados y cargados de aflicción? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vamos a dar comienzo entonces, dándole la bienvenida a todos los hermanos que se están agregando, las buenas noches y que el Señor nos seguramente ha de ser de bendición el abrir la palabra, leerla y escucharla. Y también vamos a tener unos momentitos de oración, ¿sí? Vamos a tener tres oraciones, 4, para acercarnos a Dios en oración. Vamos a cantar el 201. Qué amigo nos es Cristo, nuestras culpas Él llevó y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Somos tristes, agobiados, cargados de aflicción. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Te hallas débil y oprimido, de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntale en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable y humano, el castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es el amigo eterno, solo en él confío yo. Bueno, gracias al Señor que tenemos nuestro amigo eterno y aquel que nunca nos va a fallar, que es fiel y verdadero, y sus promesas también siempre las ha de cumplir. Vamos a tener 3 o 4 reuniones, vamos a pedirle a Manuel que participe, a Joel que está acá, a Camilo. Y bueno, el tema principal entonces es los hermanos que están hospitalizados, principalmente los que están de suma gravedad, para que el Señor ponga su mano sanadora sobre ellos en su consejo y voluntad. Dar gracias al Señor por aquellos que se están recuperando y que la están llevando bien en la voluntad del Señor, y también por aquellos que han perdido el trabajo, acá en Argentina y también allí en Chile y en varios lugares, para que, bueno, puedan confiar en aquel quien nos ha dicho que nunca nos ha de abandonar. Y como cantamos acá, Él es nuestro amigo fiel. Por las reuniones virtuales de predicación y por la vuelta a congregarnos, ¿sí? Acá se han armado un protocolo y bueno, estamos viendo a ver cómo
cómo va a ser el regreso bien. Así que vamos a tener un momento de oración. Entonces, no sé si querés comenzar, Emanuel, vos, después Camilo y Joel después. Creo que pueden abrir el micrófono. ¿No, Emanuel? ¿Si podés abrir? ¿Y se escucha? Sí, ahí se escucha, sí. Adelante. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos por este medio. Te damos gracias también porque parece que vamos a poder reunirnos en algunas partes. Así que te damos gracias. Te pedimos por aquellas personas que están enfermas con cualquier tipo de enfermedad, especialmente por aquellos que están afectados por el coronavirus, que tú puedas orar en ellos, principalmente para que puedan oír el Evangelio y que puedan convertirse, y también para que puedan recuperarse y que se pueda predicar aún más tu Santo Evangelio, Padre. Te damos gracias porque un día pudimos oír el Evangelio y porque lo podemos predicar, Padre. Úsanos para que podamos seguirlo predicando. Y también te damos gracias por aquellos hermanos que se están recuperando y te pedimos que sigas obrando en todas nuestras vidas para que podamos aprender algo de todo esto que está sacudiendo al mundo, y que obres en nuestros corazones para que podamos motivarnos a predicar sobre todo y a dar un buen testimonio con nuestras vidas, Padre, a invertir bien nuestro tiempo. Dejamos todas nuestras vidas en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias que podemos acercarnos, que podemos orar a ti, nuestro Dios. Tú no eres un Dios lejano, eres un Dios muy cercano, eres un Dios, nuestro Padre, que siempre está atento a nuestras oraciones. Y gracias te damos por tus tiernos cuidados. Gracias, nuestro Padre, que tus misericordias son nuevas cada día. Oh nuestro Dios, cada uno de los tuyos podemos atribuirte a ti tanta bondad y misericordia. Por eso estamos agradecidos de que tú nos hayas extendido la vida hasta ahora, y pedimos por las autoridades que están manejando en cada país, nuestro Dios, esta situación tan grave de la pandemia, los médicos, todos ellos, nuestro Dios, que tú les ayudes, que les des sabiduría y gracia para atender a todas aquellas personas afectadas. Te agradecemos que nuestro hermano Bernardo Monjes está mejor, aunque todavía de cuidado, y pedimos, Padre, que tú sigas interviniendo para que finalmente se pueda recuperar y volver a su familia. Él deseaba ver a su nieta, conocer a su nieta, y te pedimos, nuestro Dios, no solo aquello, sino que también te siga sirviendo como lo había hecho hasta ahora, allá en la iglesia de Santiago, en Quinta Normal. Te pedimos, Padre, que tú lo ayudes. Y a todos los demás hermanos, por nuestro hermano Rodolfo Vázquez, te damos gracias, que ha estado mejor, y su familia también. Nuestro Dios, también por tu palabra que vamos a oír y a escuchar hoy día, también que tú nos hables al corazón y bendigas a nuestro hermano Ricardo Pérez. Quedamos en tu presencia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos estar acá juntos por medio de esta aplicación. Y, Señor, queremos ahora abrir la Biblia, leer, meditar en lo que leamos. Te pedimos que con tu palabra obres en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos la visita virtual de nuestro hermano Ricardo Pérez.
a ver, de Chile, de Coronel, ¿puede ser? Sí, está bien. Por ahí. Está correcto. Bueno, hermano, gracias Buenas tardes, hermano. gracias por estar compartiendo con nosotros la palabra de Dios y le damos el micrófono para que... Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación que me hizo Camilo. Muchas gracias porque puedo estar con ustedes. Es una bendición poder compartir con los hermanos. En esta tarde yo quisiera abrir la Biblia, quisiera que me acompañasen en la segunda epístola del apóstol Pedro y leer el capítulo 1. La segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, y dice la palabra del Señor en el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta ese versículo, en realidad leí el capítulo entero de Primera de Pedro. Como tal vez ustedes ya saben, ¿cierto? Y como la carta lo dice tan claramente, esta epístola la escribió
este apóstol del Señor llamado Pedro, y por lo que él mismo dice en su carta, tiene una sazón especial, un condimento especial en el sentido de que, siendo la última epístola del apóstol Pedro, y como él lo dice, sabe que ya está próximo a la muerte. Sabe que el Señor viene por él y que debe abandonar el cuerpo y él va a partir a la presencia del Señor. Tiene también ese sabor especial en el sentido de que la escribe no solo el apóstol, y con este conocimiento de que sabe que va a partir a estar con el Señor, sino que podemos pensar también que ya el apóstol es un hombre anciano, y al ser ya un hombre anciano podemos pensar que es un hombre de experiencia. Bueno, de hecho es así. Él comenzó, diríamos, su vida cristiana ya hace muchos años atrás junto al Señor, especialmente cuando el Señor lo llamó, cuando su hermano lo llevó para que conociera al Señor. Y como todos ustedes saben, Pedro tenía características especiales mientras estuvo con el Señor, y se le conoce principalmente porque él era un hombre bastante impetuoso. Diríamos nosotros, él no contaba hasta 10 para decir lo que pensaba, sino que él lo que pensaba lo decía inmediatamente. Y se destaca eso en los evangelios, que está quien está siempre presto a responder y a hablar y a dirigirse al Señor y a actuar inmediatamente, es el apóstol Pedro. A veces dice cosas muy buenas, como cuando declara que Cristo realmente es el Cristo, el Hijo de Dios, y en otras obviamente también, y casi en la misma ocasión, el Señor le tiene que reprender. Es uno de los apóstoles que estuvo muy cerca, viendo al Señor en su sufrimiento. Tuvo que sentir en su corazón el dolor de haber negado al Señor. Sintió esa mirada que le dio el Señor mientras el Señor era juzgado. Dice la Escritura que el Señor miró a Pedro, Pedro sintió esa mirada, y uno puede imaginarse cómo debió haberse sentido. Pero también Pedro vivió la experiencia de ser restaurado por el mismo Señor. El Señor tiene tanto amor, es tan grande su misericordia que Él mismo se encarga de restaurar al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro es uno de los primeros apóstoles que ve al Señor resucitado. Él llegó en primer lugar, como ningún otro apóstol, junto al apóstol Juan, aunque Juan le cedió a Pedro el derecho de entrar primero a la tumba. Pudo ver que la tumba estaba vacía y creyó. Pero el Señor tuvo la gracia, la misericordia de aparecérsele a él de forma personal. Se le apareció al apóstol Pedro. Vivió muchas experiencias después que el Espíritu Santo, cierto, descendió. El apóstol fue el que utilizó las llaves para abrir las puertas del Evangelio para los gentiles y también para los judíos. No le fue difícil predicarle a los judíos el mismo día en que descendió el Espíritu Santo. Le costó un poco más poder abrirse a esta nueva visión dada por el Señor, para que Pedro le anunciase el Evangelio a Cornelio. Se resistió, pero al final entendió que era de Dios, que él debía no solo predicar a judíos, sino también a los gentiles, y pudo el apóstol Pedro predicar en la casa de Cornelio, donde Cornelio y muchos más se convirtieron al Señor. Vivió muchas experiencias, y en el tiempo que el apóstol está escribiendo esta carta hay una gran persecución, como también hay un gran crecimiento del error en relación a la doctrina que los apóstoles, como él mismo dice, los santos apóstoles, han entregado a la iglesia. Así, entonces, cobran una significación especial estas palabras que ahora el apóstol Pedro dirige
a los creyentes de diferentes lugares. Como él habla de la dispersión, de los creyentes que están en diferentes lugares, ¿ya? Así que lo que él dice tiene una relevancia especial, lo mismo como cuando el apóstol Pablo escribe su última epístola a Timoteo, y Pablo también, sabiendo que va a partir, da consejos ya de forma especial a su hijo Timoteo. Aquí Pedro enseña de manera especial a los creyentes en general, a los que están en la dispersión, a los que están en todas partes. Es interesante que también estas palabras en el día de hoy llegan a nosotros. Así, no solo debemos tomarlo en el aspecto, por supuesto, como aquí mismo el apóstol Pedro lo dice, que esto es palabra de Dios, sino considerarlo como algo tan cercano como el pastor, como el apóstol en la primera epístola habla, él es el pastor que con ternura, con amor, con cariño, exhorta a sus hijos, y esto viene, por supuesto, de parte del Señor, así que uno puede sentarse y recibir, percibir estas palabras del Señor para nosotros en el día de hoy. Y el apóstol Pedro, presentándose en los primeros versículos, él dice que él es Simón Pedro, destacando esta unión de estos nombres, de estos dos nombres, ¿cierto? Tanto a su origen en lo que él era como pescador, o al nuevo, a la nueva, podríamos decir, vida que ahora tenía como que empezó a tener junto al Señor. Él era Simón Pedro. Y es destacable porque él dice que es siervo, en primer lugar es siervo. Siervo y apóstol de Jesucristo. Estas dos cualidades, estos dos servicios que le fueron concedidos al apóstol Pedro, él me impresiona a mí, o me llama la atención, que él lo hace con una absoluta humildad. Él no está por sobre los demás, como lo enseña en la primera epístola, sino que él está por entre los creyentes y está solo como un siervo, enseñando la palabra del Señor, la palabra que él ha recibido de parte del Salvador. Entonces él dice, yo soy Simón Pedro, no soy nada en especial, o no tengo ninguna característica especial en el sentido de que soy el sumo sacerdote, o de que soy la máxima autoridad, y por lo tanto aquí estoy yo y tienen que oírme. No, él va de una manera humilde, y él dice, yo soy siervo y soy el apóstol de Jesucristo, ¿ya? Ese soy yo. Esta es mi carta de presentación, esto es lo que yo tengo, o esto es lo que el Señor a mí me ha dado. Y la verdad es que eso es para todos los creyentes, para todos aquellos que estamos en la enseñanza de la palabra de Dios, o para aquellos que llegamos a predicar el Evangelio a una persona que recién conozca o que no conozca nada del Señor. Somos solamente eso, siervos, que el Señor nos salvó, que nos alcanzó por su gracia. Teníamos una vida pasada, pero ahora tenemos una vida nueva en Cristo, por supuesto, y que Él en su gracia nos está usando para que seamos sus siervos de Él. Ahora, Él dice, presentándose, dice, que se dirige a los que habían alcanzado por la justicia de Dios, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Interesante, me llamaba la atención esto, de que dice a los que habían alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Alcanzaron, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. No alcanzaron, digamos, en el sentido de la salvación, no fue una obra humana, no fue un asunto que estemos tratando de lograr, sino que es una obra completamente divina, y se atribuye aquí a la justicia de nuestro Dios y también a la justicia de el Salvador nuestro, que es Jesucristo. La salvación se alcanza de esta forma. Nadie logra la salvación de otra manera. Si alguien está pensando que en estos tiempos no se va, entre comillas, a la iglesia, ya no se asiste a algún culto de manera física, pero mucha gente piensa que por hacer cosas, que por portarse bien, que por dar el diezmo, que por dar dinero en la iglesia, o que por ir a la iglesia pueden obtener algo. No se obtiene nada de esa manera en relación con la salvación del alma. Todo se obtiene por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por su muerte,
donde se manifestó verdaderamente la justicia de Dios. Eso es lo que expresa el apóstol Pablo, que la cruz de Cristo, que lo que ocurrió allí en la cruz de Cristo, es la plena manifestación de la justicia divina, de la justicia de Dios, porque Cristo, sin ser pecador y sin tener pecado, murió por causa nuestra, por causa de nosotros los pecadores, para que nosotros, siendo pecadores, pudiésemos ser salvos por la justicia de Dios. Esto es por medio de Dios y por medio también de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos llegado a alcanzar aquí, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, dice Pedro, yo tengo una fe y ustedes tienen una fe. Esa fe, Pedro la califica como algo precioso. Ya la había dicho de esta forma en la primera epístola, en el capítulo 1, que la fe del creyente, salvado por la gracia de Dios, es una fe preciosa en el sentido que tiene un valor inestimable, ¿ya? Esta fe preciosa tiene un valor inestimable porque esta fe del creyente logra, por la obra de Cristo, que uno, sin ser nada, tenga el perdón de los pecados, la vida eterna y tenga la esperanza gloriosa de ir al cielo. Y tenga grandísimas y preciosas promesas, como se destaca en el primer capítulo del apóstol Pedro. Pero esta es una fe que no solo es de algunos, sino es mía también, dice Pedro, y también es de ustedes. Y yo pensaba, qué maravilla que por este medio los creyentes nos hemos podido conocer, hemos podido descubrir dones, talentos de los hermanos, hemos podido oír mensajes de hermanos que jamás podríamos haber pensado que algún día los íbamos a escuchar. Los hermanos nos hemos podido conectar a través de diferentes partes. De hecho, el domingo, por ejemplo, nosotros tuvimos en nuestra reunión Zoom a un hermano de Panamá, algo que jamás podríamos haber imaginado. Nuestro hermano Camilo también estaba contándome antes de que empezara la reunión que él va a estar con los hermanos de Estados Unidos o Canadá, parece. Entonces, yo mismo estoy ahora con ustedes, hermanos, que son del sur de Argentina, de lo último de la tierra, como mostraba el hermano el otro día a través del mapa. Y esto, al escuchar a los hermanos predicar de otras latitudes, de las latitudes que uno menos piensa, y uno se maravilla. ¿Cómo puede ser que hermanos, entre comillas, que estamos tan lejos físicamente, podamos tener esta fe común, gozarnos en el mismo Salvador, en el mismo Señor, gozarnos en la misma salvación, gozarnos y poder cantar con gozo las mismas verdades de la palabra de Dios, ¿cierto? Como cantábamos en el primer himno. Ustedes se apropian allá donde ustedes están, oh, qué amigo nos es Cristo, pero esto es algo del cual todo creyente en todas partes del mundo se apropia y puede decir, oh, qué amigo nos es Cristo. ¿Y por qué? Porque, como dice el apóstol Pedro aquí, todos tenemos, no importa dónde estemos, todos tenemos una fe igualmente preciosa, tal como también la tuvo el mismo apóstol Pedro. Una fe preciosa, una fe que es de un valor inestimable, por supuesto, a los ojos de Dios en primer lugar, a los ojos de Dios. Pedro valoriza, interesante, porque ya al final de sus días valoriza lo que tiene, valoriza esta fe que el mismo Señor le destacó, valoriza esta fe, pero valoriza también a la persona de Jesucristo, valoriza la doctrina y la enseñanza que tiene. Y es muy hermoso y es muy animador poder hacer esta pandemia, produjo que pudiésemos hacer estas reuniones y poder gozarnos nosotros a través de esta forma y poder ver que el Señor hace grandes obras, no solo en la parte o en el lugar donde esté, sino en diferentes latitudes, en diferentes lugares del mundo. Así entonces el apóstol Pedro dice, ustedes tienen esta fe preciosa e interesante porque dice, por la justicia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, la fe igualmente preciosa que la nuestra. Luego dice el verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
la gracia y la paz. ¿Cuánta necesidad hay que la gracia de Dios, este don inmerecido de Dios, se multipliquen en medio del pueblo de Dios, en medio de los creyentes, y también esta paz de Dios se multiplique en medio de los creyentes, en medio del pueblo de Dios? Pero qué interesante, porque dice que esta gracia y esta paz sean multiplicadas, dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hay una importancia aquí y hay un detalle muy importante, porque no dice que la gracia y la paz sean multiplicadas sobre vosotros, sino esta gracia y esta paz sean multiplicadas también en relación al conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante porque en esta epístola se asocia a Dios y a Dios el Padre y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de una forma en que se destaca que ambos son una sola persona, que Dios el Padre, al igual que el Hijo, son Dios. El Padre y el Hijo a la misma vez, Dios único, Dios eterno. Y se repite esta unión de estos dos nombres, tanto de Dios el Padre como de Dios el Hijo. Y se resalta especialmente cuando el apóstol Pedro, en esta misma epístola, en el capítulo 1, resalta el hecho de que fue Dios el Padre quien desde el cielo, en el monte santo, como el apóstol Pedro dice, en el día de la transfiguración, en el monte santo, desde el cielo, el Dios el Padre dijo en relación con su Hijo: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, una eterna relación entre el Padre y el Hijo, porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios, ¿ya? Solo que el Hijo, siendo Dios, se hizo hombre, tomó un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado, y murió y resucitó, y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y qué interesante es que se destaque esto, y se destaque que la gracia y la paz deben ser multiplicadas en este conocimiento acerca del Padre y acerca del Hijo, justamente porque una de las razones por las cuales Pedro escribe esta segunda epístola es porque ya en su tiempo la doctrina del error estaba abundando. Ya en su tiempo los falsos maestros, como lo dice claramente en el capítulo 2, los falsos maestros, los falsos profetas, estaban introducidos encubiertamente entre los creyentes, introduciendo también herejías destructoras. Y aún dice, negarán, dice el capítulo 2, al Señor que los rescató. O sea, era fuerte el ataque del diablo, era fuerte el ataque de Satanás, era fuerte el ataque del enemigo. ¿Cómo estaba atacando a la iglesia? A través de la doctrina. Y a través de la doctrina, especialmente acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, enseñando, entre otras cosas, que no era Dios, enseñando que no había muerto, enseñando que Él por un tiempo fue Dios y por otro tiempo fue hombre, en fin, diferentes vertientes de enseñanza, de mala enseñanza, de herejías, ¿ya? Que el apóstol Pablo aquí está atacando y que por supuesto también el apóstol Pedro está atacando y que también mucho lo atacó el apóstol Pablo. Entonces, esta multiplicación tiene que ser en relación con la persona del Padre y con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y interesante también porque esta epístola termina esta epístola, el apóstol Pedro, diciendo, antes bien, dice el verso 18 del capítulo 3, antes bien, creced en la gracia, dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced, dice el apóstol Pedro, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así, hay un especial énfasis al crecimiento en este aspecto acerca del conocimiento de la persona de Jesucristo. Como dice el verso 8 también, dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto, dice, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es esto. Me acuerdo muchos años atrás, cuando era muy joven, en una de las iglesias en la capital de Chile, un anciano estaba enseñando y dice que le habían preguntado, ¿qué podemos hacer para poder atacar el error doctrinal? Y ese anciano dijo claramente, bueno, no se trata aquí de que tengamos que empezar a estudiar las falsas doctrinas para poder atacarlas. Aquí lo importante es que cada creyente verdadero debe crecer en el conocimiento acerca de la sana doctrina. Debe aumentar su conocimiento, debe esforzarse por aprender diferentes verdades acerca especialmente de la persona de Jesucristo. ¿Qué tan preparados, nos podríamos preguntar, qué tan preparados estamos nosotros para defender, como el mismo apóstol Pedro dice en la primera epístola, para defender con mansedumbre la verdad de la palabra de Dios? El enemigo siempre va a atacar, y debemos estar, dice, preparados. Esa es la labor nuestra como creyentes, prepararnos. Esa es la labor como iglesia, prepararnos. Cosa de que saber abrir las escrituras, saber mostrar los pasajes adecuados y saber tener claridad en relación a doctrinas fundamentales de la Biblia, como la inspiración sagrada de las escrituras, como la verdad inigualable de la encarnación del Señor Jesucristo, eh, la verdad inigualable de que Cristo es Dios, ¿cierto? La verdad fundamental de la doctrina del Evangelio de la salvación, la verdad fundamental del perdón de los pecados, la verdad fundamental acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y diferentes doctrinas que siempre van a estar siendo atacadas. Entonces, interesante lo que dice el apóstol Pedro aquí en este aspecto de que nosotros debe multiplicarse. No cualquier conocimiento, no cualquier cosa, sino debemos dedicar el tiempo, la energía para conocer lo que la palabra de Dios enseña. Y una tarea, por ejemplo, a los jóvenes, especialmente a los que son jóvenes, una buena tarea es dedicarse a estudiar las escrituras, que utilicen la mente fresca que tienen, que utilicen la energía que tienen, que utilicen la capacidad que tienen para memorizar, para aprender, la capacidad para leer, para poder ir creciendo cada día más en la palabra, en el conocimiento de la palabra de nuestro amado Señor. De hecho, eso es lo que el apóstol Pedro aquí enseña en esta epístola que él escribe al final de sus días. Entonces, continuando con lo que estamos estudiando, en relación con lo que el apóstol Pedro está diciendo, dice, gracia y paz sea multiplicada, dice el verso 2, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ya? Todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad. Esto no tiene que ver con la vida terrenal, sino tiene que ver con lo que es la vida espiritual. Todo lo que tenemos espiritualmente, todo lo que tenemos en relación con la piedad, todo nos ha sido dado, dice, interesante porque dice aquí, por su divino poder. Por su divino poder. Y qué interesante que lo diga el apóstol Pedro. Pedro, que era un hombre que le gustaba hacer mucho, ¿cierto? Le gustaba trabajar bastante, pero él reconoce que lo que él tiene hasta ese minuto en relación con lo espiritual, en relación aún a poder decir, por ejemplo, en el versículo 14, sabiendo que en breve, y qué interesante en la forma que el apóstol Pedro lo dice, porque se ve que hay una completa serenidad en sus palabras. No hay intranquilidad, no hay preocupación, no hay desesperanza, no está angustiado. Él está completamente entregado a la revelación que recibió directamente del Señor. Y él dice,
sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. En breve debo... para él era solamente eso, abandonar la casa en la que vivía, porque todos sabemos, o los creyentes sabemos, que este cuerpo es solamente la casa donde uno vive. Y Pedro dice, bueno, todo esto lo tenemos, todo lo que tenga que ver con la vida, todo lo que tenga que ver con la piedad, todo lo que gozamos como creyentes, lo que gozamos ahora ya, y lo que vamos a gozar después que el Señor nos lleve a su presencia y cuando nuestros cuerpos sean transformados, todo lo tenemos por el divino poder. Yo no sé si aquí hay alguien que no sea salvo y se puede hablar de esta forma, con esta propiedad. Yo sé que los hermanos, los creyentes verdaderos, pueden apropiarse plenamente de estas palabras. Y podemos dar gracias a Dios. Señor, gracias, porque lo que tenemos como creyentes nos ha sido dado por tu divino poder. Y esto, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuevamente el conocimiento. Es que desde el día en que conocimos al Señor, qué bendito día, qué maravilloso día, qué precioso fue el día en que el Señor nos salvó. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Tal vez muchos años, o tal vez muy poco. Pero es una experiencia inolvidable, es una experiencia que nos hace disfrutar lo que ahora somos creyentes. Gracias, Señor, por tan grande bendición de ser tus hijos y de recibir nosotros que no merecíamos nada, nosotros que merecíamos el mismo infierno y la condenación, ahora por el conocimiento acerca de la persona de Jesucristo, porque le descubrimos a Él. El apóstol Pablo dijo, le plugo a Dios, quiso Dios darnos a conocer a su Hijo. Fue en el corazón divino, en la voluntad divina, en ese querer divino, el revelar a su Hijo en mí, el revelar a su Hijo en nosotros. Qué bendito conocimiento, saber, o desde el día en que supimos que Cristo podía ser nuestro Salvador y lo aceptamos ese día y recibimos la salvación y recibimos al Señor. Qué maravilloso. Dice, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, el verso 4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros, dice, nos dio preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Para que por ella llegaseis, dice, a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Qué bendición! Participantes de la naturaleza divina. ¿Solo Dios podía hacer algo así? ¿Ser participantes de la naturaleza divina? ¿Cuándo podríamos haber nosotros nunca imaginar una cosa de esa magnitud? Nosotros que estábamos sin Dios, nosotros que teníamos la naturaleza del diablo, éramos hijos de ira. Eso dice la palabra. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo, perdidos. Pero el Señor se apiadó de nosotros y nos dio esta bendición de ser participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Dios. Tenemos la vida de Dios. Como explicaba muy bien un hermano en una predicación, todos los hombres vivirán eternamente, ya sea en el cielo, ya sea en el infierno. Pero ¿cuál es la diferencia entre los que se pierden y los que se salvan? Es que el creyente verdadero tiene esta naturaleza,
tiene la vida de Dios. ¿Qué es tener vida eterna? Es tener vida de Dios. Y esto no lo logramos, bueno, en realidad, nada de lo que es de Dios uno lo logra entender completamente. Porque es de Dios. Y es mucho más grande que nuestra pequeña mente carnal, que nuestro pequeño entendimiento. Así gozamos entonces de esta naturaleza divina, habiendo, dice, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de la inmensa cantidad de deseos pecaminosos, de deseos malignos. Y luego tenemos desde el verso 5 en adelante cómo el apóstol Pablo desea que los creyentes sean llenos, o se añada, como dice el verso, se añaden estas virtudes en la vida nuestra. La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Cualidades que deben crecer, por supuesto, con la ayuda de su Santo Espíritu. Si estas cosas, dice el verso 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no solo deben estar, sino que deben abundar. Y aquí hay una tarea grande en la vida de todos nosotros, porque por lo general estamos tan ocupados que nos dejamos estar. Y el Señor nos ha dado un golpe fuerte en este tiempo. El Señor detuvo las vidas nuestras. Y uno mira hacia atrás y lamentablemente tiene que reconocer que muchas veces se estaba perdiendo el tiempo en no estudiar las escrituras, en no leer buenos libros cristianos, en no estar orando, en no estar congregándose. Yo no conozco a los hermanos allá en la congregación donde ustedes están, pero voy a hablar en forma general y voy a hablar de manera en lo que a mí me ha tocado, que la verdad es que uno reconoce o reconozco que estaba perdiendo el tiempo y no estaba haciendo lo que tenía que hacer. En primer lugar, no estaba colocando en primer lugar al Señor. Y la respuesta que uno a veces daba ¿por qué no fuiste a tal parte me acuerdo, por ejemplo, ¿por qué no fuiste a las reuniones especiales que se hicieron para el 8 de diciembre? No, es que estaba trabajando, tenía mucho trabajo. ¿Por qué no llegas a la reunión o por qué no estuviste en la reunión? No, es que mucho trabajo, por decir algo, o por decir mi propia experiencia. Y resulta que ahora el Señor nos detuvo y nos tiene en las casas. Y los que salen a trabajar, obviamente, es bueno, siempre va a ser, el trabajo es una necesidad y es algo que dignifica y es algo que el Señor quiere que hagamos. Pero eh, yo en lo personal me he podido dar cuenta que siempre el Señor provee, siempre. Y que nuestra primera cosa en la vida debe ser Él. Algunos jóvenes dicen, no, mucho estudio. No, es que no puedo. El domingo está ocupado, no puedo estar en la cena del Señor, no puedo nada. Nos olvidamos que el primer lugar lo tiene el Señor. Yo no digo que tengamos que ser negligentes, que dejemos de trabajar, que los jóvenes dejen de estudiar, sino más bien que podamos pensar en las prioridades que nosotros tenemos y cómo estamos dando esas prioridades al Señor. Aquí el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere. Primero, que no estemos ociosos y que no estemos rindiendo fruto. Cada creyente en Cristo ha sido
dotado por Dios con algún don. Has sido dotado por Dios en algunos casos con más de un don. Y dice que ese don o esos dones que tenemos deben ser avivados con el fuego del Espíritu Santo. Y no son avivados esos dones si estamos ociosos y no le estamos dando el lugar al Señor y no estamos dejando que las virtudes divinas estén en nosotros y abunden. Si las virtudes divinas que se mencionan en los versículos anteriores están en nosotros y abundan, vamos a ser creyentes que vamos a estar trabajando y va a haber fruto en la vida nuestra. Y eso lo van a notar los demás creyentes, especialmente, dice, como dice el pasaje, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con lo que el apóstol Pedro termina diciendo en relación en los últimos versículos del capítulo 1, después de haber dado testimonio de lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, al llamado que tenemos que tener en relación con la palabra profética. Dice, hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hacemos bien, dice, en estar atentos. Estar atentos. Esto quiere decir que debemos preocuparnos de poner atención, de despertar nuestra mente, nuestros ojos, nuestro conocimiento, lo que somos, para oír lo que dice la palabra profética y llenarnos de esa palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y porque es palabra que fue inspirada, como dice el verso 21, inspirada por el Espíritu Santo. Y que estos santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu, inspirados por el Espíritu, y que están para nuestro conocimiento. Y que esta palabra profética no es de interpretación privada. Hay tanto que conocer si uno piensa en el Antiguo Testamento. Hay tanto que saber del Antiguo Testamento. Hay tanto que conocer del Señor. Así que tenemos una larga tarea. Muy bien, hermanos, voy a terminar orando. Padre nuestro, gracias por la persona sin igual de tu Hijo, por poder entrar a la presencia tuya, por tener tu palabra profética que nos ilumina, que nos ayuda. Bendice, Señor, a tu pueblo allí donde están los hermanos en Argentina y en todo lugar donde tu pueblo se congregue. Bendice las reuniones que se están haciendo a través de este medio. Bendice a tus hijos que están afectados por el COVID, como don Bernardo Monge aquí en Chile, y tal vez también otros en Argentina y otros en otros países. Ayúdales a salir de esta enfermedad. Guárdanos a tu pueblo, a los que no hemos sido afectados. Permite que esta pandemia pronto termine para volver a congregarnos, tal como tal vez los hermanos en Argentina van a poder hacerlo. Rogamos que se cuiden, que sigan los protocolos y que no sean afectados por esta enfermedad y que puedan tener el gozo de volver a congregarse al nombre del Señor. Bendice a tu pueblo, bendice tu palabra, bendice a nuestro hermano Camilo con su esposa en el servicio que rinden para Dios. Guarda y cuida a tu pueblo allí. En tus manos nos queremos encomendar, muy agradecidos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano Ricardo Pérez, gracias por haber compartido la palabra de Dios. Y acá, de Río Grande, Tierra del Fuego, le damos las gracias. También han estado hermanos de Punta Arenas, Chile, creo que Río Gallegos y también de Ushuaia. Y otros hermanos y hermanas de Chile también. Así que bueno, gracias y la próxima reunión nosotros la tenemos el día sábado a las 18 horas chilena y 19 horas de Punta Arenas y de Río Grande, de Argentina. Tenemos el mismo horario con Punta Arenas.
Así que, y también los domingos a las 9 de la mañana, hora de Chile, y 10 horas de Punta Arenas y Argentina, tenemos una reunión de adoración, ya que no podemos congregarnos para partir el pan y la copa, y tomar de la copa. Y los domingos a la tarde, a las 19 horas, Argentina, y 18 chilenas, tenemos la predicación del Evangelio. Así que bueno, la damos por finalizado y pueden abrir los micrófonos para saludarse, ¿sí? Muchas gracias, hermanos, por haberme invitado.